Increíble. Ella reveló un secreto oculto que transformó la vida del ranchero para siempre. Juan trabajaba la tierra de su familia como lo había hecho su padre y su abuelo antes que él. A sus 34 años, el sudor empapaba su camiseta desgastada mientras esperaba que el sol se ocultara tras las montañas. Sin embargo, el peso en su pecho no era solo por el agotamiento diario, sino por la creciente frustración de ver cómo sus esfuerzos parecían ser en vano. El pueblo, pequeño y polvoriento, parecía tragarse sus sueños. La indiferencia lo rodeaba como las moscas en el cobertizo. Era un ciclo agotador, uno que lo ahogaba. Las palabras de su madre resonaban en su mente. El trabajo duro es sinónimo de dignidad. Pero, ¿qué dignidad había en perderse día tras día sin reconocimiento alguno? En la noche oscura, Juan se sentía más solo que nunca. Dudar de su lugar en el mundo se convirtió en su compañero. ¿Sería simplemente un ranchero más, un ladrillo más en la pared del olvido? Cada vez que miraba su sembradío, la duda se enredaba más en su pecho. No deseaba ser solo un nombre en la historia de su familia. Anhelaba dejar una huella. Mientras ordenaba el cobertizo familiar, algo iluminó un rincón cubierto de polvo. Era una carta, arrugada, como si el tiempo la hubiera puesto en una celda de olvido. Con manos temblorosas, la abrió. Las palabras de su madre le revelaban secretos de un pasado que desconocía completamente. La carta hablaba de un abuelo que fue comerciante, y cuya ambición lo condujo a una caída trágica. Juan sintió su corazón acelerarse, mientras cada frase parecía golpear su psique con fuerza. La mención de una herencia lo llenó de un torrente de emociones intensas. La esperanza y el miedo a lo desconocido se entrelazaban en su pecho. Decidió que era momento de tomar las riendas de su vida. La herencia no era solo un posible alivio financiero. Era el símbolo de un linaje, de un nombre que había sido manchado por las decisiones de otros. Pero tenía las agallas para luchar contra la burla de sus vecinos, para desafiar a los que lo habían menospreciado. Con cada nuevo recuerdo de la carta, la presión era palpable. Juan comenzó a cuestionar su valor. Su determinación flaqueaba. Fue en ese momento de confusión cuando vio a Ana, su amor de toda la vida, acercándose con su luz serena. Ella escuchó su historia y, en lugar de reírse, se convirtió en su apoyo. Pero, mientras hablaban de las posibilidades, las semillas del miedo germinaban en su interior. ¿Y si fracasaban? Lo que comenzó como una chispa de esperanza se tornó en una tormenta de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El enfrentamiento con sus miedos crecía. Los murmullos del pueblo se volvían más intensos. Su propia mente lo atormentaba con la posibilidad de un fracaso rotundo. Cada día las miradas se volvían más desafiantes, las risas más agudas. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, una idea se abrió paso. Su abuelo tenía un amigo en la ciudad que podría tener las respuestas que necesitaba, pero ese amigo guardaba un secreto que podría desatar más tormentas de las que Juan estaba preparado para enfrentar. Podría desenterrar su legado sin perder lo que más amaba en el proceso. La ansiedad lo consumía mientras se acercaba a un abismo de incertidumbre. Juan miró la carta nuevamente, las palabras danzando en su mente como sombras inquietas. El descanso del día se había convertido en una noche de insomnio, cada tic del reloj resonando como un recordatorio de su lucha. La imagen del amigo de su abuelo volvía a su mente con cada segundo que pasaba. Tal vez él tenga las respuestas. Se repitió,
Aferrándose a esa idea como un salvavidas en medio de un mar de dudas, decidió que la mañana siguiente partiría hacia la ciudad. Se sintió dividido. Un lado lo empujaba a huir de su realidad, mientras que el otro lo instaba a hacer lo que ninguna generación anterior había logrado. Conocía bien los riesgos. Había escuchado historias desgarradoras sobre quienes se adentraban en lo desconocido. Pero también sabía que permanecer en la misma rutina podría significar renunciar a su chance de brillar. Al amanecer, el cielo se teñía de un azul profundo, una señal de que este día no sería como los demás. Juan preparó su viejo camión, sintiendo que cada movimiento era una afirmación de su decisión. Ana lo acompañó hasta el camino, su mirada plena de complicidad. «No olvides tu coraje, Juan», le dijo, sus ojos transmitiendo un mensaje profundo. La fe de Ana lo impulsaba hacia adelante, aunque siguiera sintiendo la presión agobiante del juicio ajeno. El trayecto hacia la ciudad era largo y solitario. Mientras avanzaba, las imágenes de su vida cotidiana se desdibujaban, dejando atrás el campo conocido por un mundo de luces y velocidad. Recorría tierras que nunca habían sido su hogar. Cada kilómetro un recordatorio de lo lejos que estaba de su vida cómoda pero vacía. Al llegar, los edificios altos lo envolvieron, haciendo que se sintiera insignificante. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Se adentró en el bullicioso centro, buscando al amigo de su abuelo. Recordaba instintivamente el nombre, Carlos, un hombre que había sido un pilar en el pasado pero que Juan nunca había conocido. Después de preguntar, finalmente llegó a un pequeño café donde se decía que Carlos solía pasar el tiempo. Al entrar, el aroma del café fresco lo envolvió. Se sintió fuera de lugar, rodeado de gente que conversaba animadamente. La ansiedad se tensionó en su pecho como una cuerda lista para romperse. Sin embargo, supo que no podía retroceder. Cuando la figura de Carlos apareció en su mente, la realidad le hizo dudar. El hombre, robusto y canoso, no mostró sorpresa al reconocerlo. Después de una breve introducción, Juan dejó que su historia fluyera, su voz resonando en el espacio lleno de ruido. Carlos lo escuchó atentamente, y a medida que compartía su búsqueda, vio un destello en los ojos del anciano. Era un indicio de que sus palabras tenían peso. Sin embargo, conforme avanzaban en la conversación, Carlos mencionó algo que detuvo el pulso de Juan. La herencia que buscas viene con un precio, joven. Hay secretos que deben ser mantenidos a salvo, y algunos de ellos involucran decisiones difíciles. La advertencia planeaba en el aire entre ambos, y el corazón de Juan latía con fuerza. ¿Qué significa eso realmente? Mientras luchaba con el nuevo peso de estas palabras, una oleada de dudas se apoderó de él. ¿Estaba preparado para lo que vendría? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para reclamar su legado? El salvavidas que había esperado parecía ahora un ancla de incertidumbre. Las respuestas que tanto deseaba estaban mezcladas con sombras que podrían destruirlo. A medida que la conversación continuaba, la tensión se palpaba en el ambiente. Juan sentía que un puente se estaba formando entre su pasado y su futuro, pero cada paso dentro de su nuevo camino traía consigo peligros inexplorados. La decisión que estaba a punto de tomar podría cambiar su vida para siempre, para bien o para mal. La pregunta se instaló en su mente, resonando con cada latido. ¿Estará Juan listo para enfrentar el legado que lo esperaba, a pesar del precio que podría tener que pagar? Mientras esas inquietantes posibilidades giraban en su mente, una nueva revelación se acercaba a la superficie. Lo que descubriera en los próximos momentos también podría desencadenar los secretos ocultos que amenazaban no solo su futuro, sino su relación con Ana y el pueblo que siempre lo había rodeado. La conversación con Carlos transcurrió como un río caudaloso, tomando giros imprevistos que desafiaban las certezas de Juan. Mientras el anciano compartía historias sobre la familia, tradiciones perdidas y un legado que parecía abrazarlo y rechazarlo al mismo tiempo, Juan se dio cuenta de que cada palabra era un conector de un pasado que no había vivido,
pero que ahora clamaba por reconocimiento. Carlos, con una mirada penetrante, hizo una pausa y lo miró de frente. Tu abuelo fue un hombre de convicciones, Juan. Su espíritu vive a través de ti, pero debes decidir cómo lo canalizas. La intensidad de la mirada del anciano lo atravesó. Juan sintió que en cada sílaba había un desafío, como si Carlos lo instara a despojarse de sus temores. Erguido en la silla, midió sus respuestas, sopesando no solo su deseo de cambiar su vida, sino su capacidad para manejar la presión que ello conllevaba. ¿Y si te digo que la verdadera herencia no es solo lo material? Puede que tu pasado tenga secretos que cambiarán no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean. Continuó Carlos, mientras Juan contenía la respiración. La revelación casi lo desbordaba. Con cada historia que contaba, Juan empezaba a visualizar un futuro que parecía desdibujarse. La imagen del campo, su hogar, sus rutinas estaban presentes, pero en un segundo plano, como ecos de un antiguo canto, mientras el futuro se tejía a su alrededor. Los secretos son como semillas. Pueden florecer bien y también pueden arruinarlo todo. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo? Juan sintió el peso de la elección. Con cada pregunta que Carlos le lanzaba, su mente se llenaba de consideraciones. Sus esperanzas de redención y crecimiento se encontraban con el dilema de estos secretos. ¿Podría cargar con ese legado y al mismo tiempo descubrir su propia voz? Ana, su refugio en días turbulentos, sus palabras de aliento resonaban en su mente. No olvides tu coraje. Pero, ¿hasta dónde llegaría su valentía? Decidió cuestionar la esencia de esos secretos. ¿Qué tipo de secretos? ¿Qué es lo que no sé sobre mi familia? Preguntó Juan, casi por impulso. Carlos sonrió levemente, como un maestro que anticipa la inquietud de sus estudiantes. Algunos secretos pueden abrirte puertas, otros pueden cerrarlas. Decidir cuál atravesar es asunto tuyo. Esa respuesta lo golpeó con fuerza, revelando cosas que había esquivado. Poco a poco, la inquietud se convirtió en determinación. Esa sensación de insignificancia ante los grandes edificios de la ciudad comenzó a transformarse en combustible. Las preguntas que antes lo llevaban a la parálisis, ahora se convertían en escaparates de posibilidades. A medida que la conversación se adentraba en las profundidades del legado familiar, Juan sintió que cada secreto que salía a la luz iluminaba su capacidad intrínseca de crecer más allá de las limitaciones autoimpuestas. Mientras la tarde se desvanecía y el café se llenaba de sombras, él comenzó a perfilar un plan. La urgencia del cambio se instalaba en su pecho, un latido firme que lo empujaba hacia lo desconocido con cada nuevo descubrimiento. Y mientras Carlos hablaba sobre un posible camino, Juan se sorprendió al comprobar que su incertidumbre se mezclaba con una curiosidad voraz. Quería descubrir más. Entonces, en un giro inesperado, Carlos murmuró: «La respuesta que buscas no está en el pasado, sino en lo que estás dispuesto a construir en el presente». La inquietante revelación resonó en su mente mientras sus pensamientos comenzaron a atar los cabos sueltos. Sin embargo, antes de que pudiera formular la próxima pregunta, Carlos concluyó: «Pero recuerda, lo que inicias también puede llevarte a consecuencias inesperadas». Juan se enfrentaba a un umbral, una decisión inminente que podría no solo definir su futuro, sino alterar quienes lo rodeaban. El tiempo apremiaba y la necesidad de actuar se hacía más urgente. Con cada latido, una voz se alzaba en su interior. ¿Estaba realmente listo para desvelar esos secretos, enfrentar ese legado y, sobre todo, asumir las consecuencias de sus decisiones? Mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar, Juan se percató de que el futuro estaba ante él, desdibujado y lleno de promesas. La decisión crucial estaba al caer, y un nuevo giro de la trama se acercaba velozmente. ¿Qué misterio se revelaría que cambiaría su vida para siempre? La mañana siguiente, Juan se despertó con una sensación de inquietud que lo envolvía como un abrigo incómodo. La conversación con Carlos aún resonaba en su mente.
Cada palabra del anciano palpitaba como si pertenecieran a otra dimensión, invitando a una introspección que no podía evitar. Se dio cuenta de que cualquier movimiento que decidiera realizar no solo afectaría su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Ana, especialmente, se posaba sobre su mente como una estrella brillante. Su apoyo había sido constante, pero el dilema de Juan autonombrándose arquitecto de su destino empezaba a erigirse entre ellos, así que decidió visitarla. La idea de abrirse a ella sobre sus inquietudes le resultaba abrumadora, pero una parte de él comprendía que la verdad podía ser liberadora. Caminó por las calles que solía conocer con una confianza renovada, cada paso resonando como un latido firme hacia su futuro. Sin embargo, la incertidumbre lo acompañaba como una sombra, burbujeante justo debajo de la superficie de su determinación creciente. Al llegar a su pequeño apartamento, el aroma de café recién hecho lo recibió. Ana, detrás de la cocina, lo miró con una sonrisa que iluminaba el espacio. «Juan, te estaba esperando. ¿Todo bien?» Su voz tenía un efecto tranquilizador, aunque la duda que llevaba dentro parecía aún más evidente al verla sonreír. «Necesito hablar contigo», comenzó, sintiendo cómo cada palabra lo empujaba un paso más allá de lo conocido. Se sentó frente a ella, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar el torbellino que lo existía en su interior. Se recordó a sí mismo que el camino hacia el autodescubrimiento requería valentía. Carlos me hizo reflexionar sobre mi familia, sobre secretos que no solo me corresponden a mí, sino que también podrían afectarte, confesó Juan, sintiendo un nudo en su garganta. Ana, alisando nerviosamente un mechón de cabello, escuchó con atención, permitiéndole a él articular su dilema. «No sé si estoy preparado para enfrentar lo que podría descubrir». Ana pausó, sus ojos llenos de sabiduría. «Juan, a veces el dolor se enfrenta con la verdad. No puedes saber cómo afectará a tu futuro sin indagar en tu pasado». Su voz pivotaba entre la preocupación y la firmeza, desafiándolo a seguir explorando lo desconocido que habían evitado juntos hasta ahora. Se sintió impulsado a trazar un camino, a abrazar esas verdades que lo aterraban. Un profundo deseo por crecer se enredó en su interior, mezclándose con la expectación. Aunque sabía que el proceso no sería fácil, la potencial transformación lo había seducido. Al imaginárselo en el odio y la indiferencia de un secreto que no era solo suyo, una mezcla de valentía y temor, comenzaba a asentarse en su corazón. Con cada palabra que intercambiaban, Juan se dio cuenta de que Ana se había transformado en un pilar esencial en su vida. La fuerza que ella le otorgaba lo llevó a preguntar algo que había estado evitando. ¿Qué pasaría si estos secretos son dañinos? ¿Qué si uno de ellos revela algo que pone en peligro nuestra relación? Su voz titubeó, y con ello llegaron las partículas del miedo que aún lo atormentaban. Ana, luego de pensarlo, dijo: «Cualquiera que sea la verdad, enfrentarla juntos nos hará más fuertes. La verdadera valentía no consiste en no tener miedo, sino en saber gestionar tus temores». Sus palabras resultaron liberadoras. Juan sintió que podía integrar su deseo de descubrir su legado con su amor y respeto hacia Ana. Con la resolución afianzada, quedó claro que en ese preciso instante, no solo se enfrentaban a secretos familiares ocultos, sino también a las posibilidades inexploradas de sí mismos y de su vínculo. El poder de la verdad, por dura que fuera, empezaba a iluminar el camino. Sin embargo, antes de que pudieran trazar su siguiente movimiento, el sonido de un mensaje entrante en el teléfono de Ana rompió la atmósfera. Ella miró la pantalla y palideció. «Es un mensaje de Carlos». Sus palabras parecieron brotar en un susurro lleno de alarma. Juan sintió cómo sus entrañas se retorcían. La revelación que prometía transformar su vida estaba a la vuelta de la esquina, aunque lo que contenía bien podría cambiarlo todo. Sin saber qué esperar, ambos guardaron silencio. El futuro permanecía en un hilo. ¿Qué mensaje traía Carlos que podría alterar el rumbo que recién comenzaban a trazar?
El silencio en el apartamento de Ana se alargó, como si el tiempo mismo se detuviera. Y Juan sintió cómo el aire se volvía espeso. El mensaje de Carlos se convirtió en un peso tangible sobre sus hombros. Esperaban algo, pero la incertidumbre lo envolvía. Miedos viscerales y a la vez una chispa de curiosidad emergían al mismo tiempo en su interior, ambos luchando por surgir. «¿Qué dice?», preguntó Juan con una voz que le costó pronunciar, como si cada palabra se le atascara en la garganta. Ana, absorta en la pantalla de su teléfono, finalmente encontró el aliento para responder. «Carlos, dice que hay algo que necesito saber sobre tu familia, algo que ha estado oculto por años». Tuvo que hacer una pausa y la urgencia de su mirada hizo que el corazón de Juan latiera a un ritmo frenético. La inminente revelación se erguía ante él, imponente y aterradora. «¿Qué es?». La pregunta salió como un susurro, aunque el eco del temor resonaba desproporcionadamente fuerte en su mente. Fue raro sentir cómo le descendía un frío que rasgaba su determinación, un frío que provenía de las profundidades del secreto que podría cambiarlo a él y a su relación con Ana para siempre. Ana respiró hondo, como si estuviera a punto de dar un salto en el vacío. «Carlos menciona un antepasado, alguien de tu familia que quizás no signifique lo que has creído, alguien que puede abrir la puerta a un legado, o un peso que no has querido cargar». El legado. Esa palabra se repetía constantemente en la cabeza de Juan. En su lucha por descubrir su identidad y su lugar en el mundo, jamás había considerado el impacto de los actos de sus predecesores. ¿Cómo liberarse de las cadenas de un pasado que ni siquiera comprendía? La interconexión que empezaba a vislumbrar entre su historia familiar y su vida presente lo llenaba de inquietud. «¿Carlos te ha contado más?», insistió. Su voz reflejaba una mezcla de temor y necesidad de claridad. Cada palabra de Ana destellaba como una chispa mientras Juan trataba de poner en orden sus pensamientos. La idea de heredar no solo talentos, sino también cargas, comenzó a formarse en su mente. «No, solo sugiere que este secreto podría impactar cómo ves a tu familia, y también a nosotros». La respuesta de Ana resonó con una sinceridad desgarradora. La posibilidad de que su amor se viera afectado por verdades oscuras era un espectro que lo atormentaba. «Si quiero entender quién soy, necesito saber esto». La decisión emergió de su ser con una claridad que lo sorprendió. No sería fácil. Imaginó lo que podría significar sumergirse en la historia que había estado escondida entre sombras y silencios. Sin embargo, el deseo de crecer, de evolucionar, de no ser solo un eco de su historia sino un autor de su propio relato, era un impulso demasiado poderoso como para ignorarlo. «Necesitamos hablar con Carlos», afirmó Juan, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus palabras. La revelación se perfilaba ante ellos como una oportunidad, no solo para desentrañar secretos, sino también para restaurar las verdades en su propia vida. Ana asintió. Su mirada se iluminó con una mezcla de asombro y resolución. «Sí, debemos estar preparados para lo que venga. Pero esto lo hacemos juntos». El momento había llegado. El mapa de su vida empezaba a desplegarse de una manera que nunca había anticipado. El miedo seguía ahí, una sombra tras cada pensamiento, pero se sentía diferente. Había una nueva forma de enfrentar lo desconocido. Un compromiso con la verdad que podría darle un nuevo sentido a sus vidas. Mientras Juan se preparaba para dar el siguiente paso, un nuevo mensaje apareció en el teléfono de Ana. «Carlos ha solicitado que nos veamos. Ahora». La urgencia en su tono resonó como el redoble de un tambor de batalla, un signo de que la confrontación con su pasado estaba a punto de comenzar. El destino de Juan se encontraba nuevamente en la cuerda floja. Lo que iba a descubrir podría cambiar su vida para siempre. Podría enfrentar la realidad oculta de su familia, o el peso del pasado destruiría lo que había construido. La llamada a la aventura había llegado, y la incertidumbre sobre lo que aguarda era aterradora y estimulante al mismo tiempo. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del apartamento.
añadiendo un toque de calidez a la fría atmósfera que envolvía a Juan. El mensaje de Carlos lo había dejado paralizado, pero en su interior algo comenzaba a gestarse. Mientras ambos se preparaban para dejar el lugar, Juan sintió que cada paso representaba no solo un movimiento físico, sino un avance hacia la confrontación de su propia historia. «Juan», comenzó Ana, rompiendo el incómodo silencio que habitaba entre ellos. «No subestimes lo que te vas a encontrar. Puede ser doloroso, pero también puede darte el alivio que necesitas». Sus ojos se llenaron de determinación, y eso le dio a Juan una pequeña dosis de valor en medio de la tormenta emocional. Sin embargo, a medida que se acercaban a la cita con Carlos, algo en el pecho de Juan se agolpaba. La urgencia del encuentro le hacía preguntarse si realmente estaba listo para lo que iba a escuchar. Cada escena de su vida parecía adoptar un nuevo significado, conectándose a un hilo oscuro y oculto, del que siempre había sido ajeno. Mientras caminaban, su mente indagaba de manera frenética. La imagen de su propia familia, su infancia, sus raíces, todo se amalgamaba con la posibilidad de que existiera una verdad oculta, un legado que lo marcaría por siempre. «Debo ser valiente», se repetía a sí mismo. Al llegar al café donde Carlos los esperaba, el ambiente se tornó más tenso y electrizante. El aroma del café recién hecho, y los murmullos de los clientes lo rodeaban. Pero todo eso era irrelevante ante la tormenta que se avecinaba. Carlos estaba sentado en una mesa de esquina, su mirada fija en el menú, pero era evidente que estaba esperando a que ellos llegaran. «Hola chicos», los saludó Carlos, pero su tono no reflejaba la habitual alegría. Juan tomó asiento, sintiendo cómo su cuerpo se tornaba más pesado con cada instante que pasaba. «Carlos», dijo Juan, apretando los puños, «¿qué es eso que tienes que decirme? Necesito saberlo». Carlos lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Juan sintió que su propia vulnerabilidad era su única defensa. «Lo que voy a decir no es fácil de escuchar», comenzó Carlos. Su voz grave resonó en el pequeño espacio que los rodeaba. «Tu abuelo, el que creías que había sido un hombre honorable, no es quien pensabas». Las palabras de Carlos lo golpearon como un ladrillo. Juan sintió que su corazón se aceleraba. Lo que siguió en su mente era un eco de preguntas. ¿Qué había hecho? ¿Qué secretos había guardado? ¿Quién era realmente su abuelo? No solo él, Juan. Hay más. Hay un legado de decisiones erróneas, de secretos que han pasado de generación en generación, continuó Carlos. Este es el momento en que debes decidir si romperás con el pasado o seguirás siendo parte de él. La esencia de lo que Carlos decía resonaba en lo más profundo de Juan. Tuvo que enfrentarse a la realidad de que el camino que lo había llevado hasta este punto no solo lo había moldeado a él, sino que estaba plagado de sombras que aún lo seguían. ¿Era realmente posible que su historia se reescribiera? ¿Qué debo hacer con esta verdad?, preguntó Juan, la ansiedad colmando su voz. La charla había pasado de ser un simple diálogo a convertirse en un interrogante existencial. Se sentía como un hombre en un cruce de caminos, contemplando dos direcciones irreconciliables. Carlos lo miró con seriedad. «Debes permitir que la verdad te transforme. A veces los secretos nos retienen, pero enfrentarlos puede liberarte». La confianza en sus palabras despertó una chispa de curiosidad en Juan, pero también una nueva carga. Ana le tomó la mano, asegurándose de que supiera que no estaba solo. Pero Juan, mientras la miraba a los ojos, no pudo evitar preguntarse si esta revelación podría fracturar su mundo compartido, o, por el contrario, fortalecerlo. La lucha interna lo consumía. Mientras la conversación continuaba, Juan se dio cuenta de que lo que descubriera podría generar no solo un cambio en su vida, sino también en su relación. La visión de su futuro estaba teñida de una incertidumbre que apenas lograba entender. Carlos continuó exponiendo la historia familiar, y en cada palabra, Juan se adentraba más en un abismo de revelaciones.
Cuando finalmente se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio emocional, supo que era el momento de una elección: enfrentar la sombra de su pasado o permitir que siguiera dominando su futuro. Carlos, interrumpió con determinación, ¿realmente puedo cambiar mi destino? La pregunta resonó como un grito en la noche silencio. La decisión, aunque abrumadora, estaba en sus manos. Mientras Carlos comenzaba a explicar el verdadero significado de su legado, Juan sintió que la tensión se intensificaba. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y aunque enfrentarlo le resultaba aterrador, también lo llenaba de una energía innegable, como si las puertas de un nuevo mundo estuvieran a punto de abrirse. Siempre hay una elección, le respondió Carlos antes de desatar la revelación que podría cambiarlo todo. La sala se llenó de una expectación casi palpable, y Juan, entre la ansiedad y la esperanza, contuvo la respiración, preparándose para el impacto de la verdad que cambiaría su vida. La revelación que estaba por llegar parecía tener un peso aplastante. Las palabras de Carlos flotaban en el aire, desdibujándose en el colorón de las luces del café. Juan sintió cómo la tensión se posaba en su pecho, y aunque su mente estaba al borde del colapso, una chispa de curiosidad se encendía. Este era el momento que había estado evitando, la posibilidad de romper cadenas invisibles que lo habían mantenido anclado a un pasado que no le pertenecía por completo. Lo que tengo que decirte encierra más que solo secretos familiares. Hay legados que han definido la historia de nuestra familia, y lo que has de saber puede ser tu salvación o tu perdición, dijo Carlos, y su voz grave resonó como un tambor de guerra, llamando a Juan a la acción. Juan tomó aire, y a medida que el mundo exterior se desvanecía, el eco de su corazón tomó protagonismo. Había algo liberador en esa incertidumbre, un claro contraste con la rutina que lo había rodeado. Su vida hasta ese momento había sido un collage de decisiones que, aunque no siempre correctas, lo habían llevado a un nivel de comprensión que ahora se le antojaba superficial. No puedo seguir ignorando la verdad, Carlos. Esta es la oportunidad de lidiar con mi historia, de decidir qué legado quiero construir, afirmó Juan, cada palabra impregnada de una resolución que aún no sentía por completo. Tu abuelo tomó decisiones que probablemente no comprendes del todo, continuó Carlos. Pero su historia es solo una parte del rompecabezas. Tú también eres parte de esto, Juan. La forma en que reacciones a esta nueva información puede definir no solo tu futuro, sino también quién eres realmente. Con cada frase, Carlos rasgaba velos de niebla en la mente de Juan, pero también despertaba una inquietud sobre lo que haría con esta revelación. El universo de posibilidades se expandía con cada palabra, y Juan se dio cuenta de que estaba en la encrucijada de la autoexploración, con un peso nuevo en sus hombros, el de su abuelo. ¿Y si nunca estoy a la altura de esta verdad? ¿Y si resulte que soy una versión de él que no puedo cambiar? Preguntó, el miedo temblando en su voz. La capacidad de cambio solo se activa cuando decidimos enfrentar lo peor de nosotros mismos, respondió Carlos. Su tono transmitía un sentido de urgencia. Nunca se trató de estar a la altura, sino de ser fiel a quien realmente eres. Juan sintió que esa declaración atravesaba su ser. Estaba claro que no solo enfrentaba la incertidumbre de su pasado, sino también la inseguridad sobre su identidad y lugar en el mundo. Las decisiones que tomaría no solo afectarían su vida, sino también el camino que seguiría junto a Ana. La idea de construir una familia con ella, mientras portaba sobre sus hombros una carga de secretos, creaba una disonancia que lo inquietaba aún más. Carlos, necesito tiempo para procesar esto. No puedo actuar impulsivamente, dijo. Y aunque sabía que su voz se escuchaba firme, la tormenta interior no cesaba. Tenía que equilibrar los deseos de su corazón con la voluntad de su mente. Carlos asintió, comprendiendo la magnitud de la batalla interna que se libraba en Juan. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda que el cambio también requiere acción. Al final,
Tendrás que decidir quién quieres llegar a ser, y eso puede ser aterrador, pero también increíblemente liberador. Mientras el ambiente del café se tornaba más claustrofóbico a cada instante, Juan sintió que la vida lo miraba a los ojos. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, y él era el único responsable de la dirección que tomaría. La verdad, por dolorosa que fuera, significaba que era un hombre capaz de cambiar su destino. Carlos, ¿y si este legado se convierte en la fuerza que me impulse a mostrarle al mundo lo que realmente soy? Susurró, la pregunta reverberando entre su mente y su corazón. La sonrisa de Carlos era una mezcla de aprobación y desafío. Esa es la pregunta que debes llevar contigo. Comienza a explorar el impacto que esto puede tener en tu vida y en tu relación con los demás. Tu pasado puede no definirse por lo que descubriste, sino por lo que elijas hacer a partir de ahora. Con esas palabras resonando en su interior, Juan salió del café decidido a emprender el viaje hacia lo desconocido. Era el momento de despojarse del miedo y de las cadenas que lo mantenían encadenado a un legado que no había elegido. La transformación no llegaría sin esfuerzo, pero en el camino hacia la verdad, ¿qué nuevas revelaciones lo esperarían? La noche caía, y con cada paso hacia lo desconocido, Juan sintió que la libertad estaba al alcance de su mano. Juan salió del café con el estómago revuelto, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La brisa nocturna era fría, pero a través de ese frío, empezaba a discernir la calidez de la posibilidad. La vida que había llevado hasta ahora era una esfera de conformidad que comenzaba a agrietarse. La hora de la verdad estaba empezando a asomarse, y sus decisiones se sentían como el borde de un precipicio. Mientras caminaba, su mente repicaba con la frase de Carlos: la capacidad de cambio se activa cuando decidimos enfrentar lo peor de nosotros mismos. Esa idea lo atrapaba. No podía evitar el eco de su propio miedo, y a medida que pensaba en enfrentar su historia familiar, la urgencia de la incertidumbre lo empujaba hacia adelante. ¿Qué significaría realmente levantarse y ser fiel a él mismo en un mundo que solía verse tan seguro? Decidió comenzar este viaje interno al abrir un viejo álbum familiar que había estado guardado en su armario. Las fotografías mezclaban risas y miradas serias, delineando historias que nunca le habían sido contadas. Mientras pasaba las páginas amarillentas, la imagen de su abuelo lo atravesó como un rayo. En aquel retrato, el hombre era un reflejo de fortaleza y determinación. Sin embargo, lo que Juan notó era que había algo más en sus ojos, una sombra de decisiones difíciles que lo persiguieron toda su vida. Esa mirada le decía que aquel legado no era solo un peso, sino una guía, un faro en medio de una tormenta. Rebuscando entre los recuerdos, Juan recordó cuándo su familia perdió el contacto con sus raíces, y cómo aquel distanciamiento de su historia les había llevado a una existencia superficial. Las decisiones que había tomado en el presente se nutrían de un pasado desconectado. La posibilidad de reconstruir esa conexión lo atraía, pero también lo tornaba vulnerable. Se sintió atrapado entre el deseo de descubrir más y el terror a lo que podría encontrar. Mientras reflexionaba, su mente voló hacia Ana. La imagen de su sonrisa contrastaba con la incertidumbre que lo atormentaba. La idea de contarle sobre su abuelo parecía arriesgada, y el miedo a no ser suficiente lo invadió nuevamente. ¿Cómo podría compartir con ella un legado cargado de secretos y decisiones complicadas? Decidido a ser honesto, entendió que no podía permitir que el miedo dictara su vida. Si quería construir algo real con Ana, su autenticidad era crucial. El silencio en su corazón se rompió cuando se dio cuenta de que el camino hacia el futuro requería no solo confrontar su historia personal, sino también abrirse a la posibilidad de una conexión más profunda con ella. Se sentó en un banco del parque y tomó su teléfono. Su corazón latía al ritmo de su decisión. Escribió un mensaje. Ana, ¿podríamos hablar?
Tengo algo importante que compartir contigo. Después de presionar enviar, sintió un alivio inmediato, como si hubiera soltado una carga invisible. El tiempo pasó mientras esperaba su respuesta. La ansiedad se entrelazaba con una creciente determinación. Cada segundo era un recordatorio de que el cambio no sucedía sin valentía. Tenía que prepararse para la conversación que podía definir no solo su relación con Ana, sino también su propia narrativa. Finalmente, el sonido de la notificación interrumpió sus pensamientos. Ana había respondido: «Claro, Juan. Estoy aquí para escucharte». Con esas palabras resonando en su mente, Juan comprendió que estaba al borde de un nuevo capítulo en su vida. La carta en blanco ante él apenas comenzaba a llenarse, y su historia aún no estaba escrita. Pero había un hilo que empezaba a tomar forma. La búsqueda de la verdad y la necesidad de autenticidad, valores que eran esenciales para la conexión que anhelaba. Con el pecho cargado de emociones, Juan se levantó del banco. Un nuevo impulso lo movía hacia adelante. La revelación de su abuelo estaba próxima, no solo para él, sino también para Ana. Estaba a punto de sumergirse en un océano de verdades ocultas, y la pregunta resonaba en su mente. ¿Sería capaz de navegar las tormentas de su legado sin perderse a sí mismo en el camino? Mientras se alejaba del parque, un nuevo sentido de propósito lo envolvió. La búsqueda apenas comenzaba, y, en el fondo de su ser, la creencia de que esta decisión podría cambiarlo todo empezaba a tomar raíz. ¿Qué secretos se desvelarían en la conversación con Ana? La ansiedad se mezclaba con la expectativa, y sabía que no había vuelta atrás. Desde el parque, Juan se dirigió hacia su apartamento, cada paso resonando con una mezcla de nerviosismo y anticipación. La noche había caído, y las luces de la ciudad vibraban con una energía que le resultaba ajena y familiar a la vez. Todo lo que había vivido parecía haberlo llevado a este instante, a este precipicio emocional donde la verdad de su pasado y su futuro se encontraban. Al entrar en su casa, una sensación abrumadora de soledad lo inundó. Las paredes, una vez reconfortantes, ahora se sentían restrictivas, como si hubieran sido testigos silenciosos de su lucha interna. Se sentó en el sofá y miró por la ventana. Las luces brillantes afuera le recordaban que el mundo seguía girando, incluso cuando él se sentía estancado. Necesitaba preparación, no solo para la conversación con Ana, sino también para la confrontación de su propia historia. Se levantó de un salto y buscó el álbum familiar que lo había motivado a reflexionar. Abrió el libro en la página de su abuelo y empezó a escribir en un cuaderno, organizando sus pensamientos. Anotó fragorosamente lo que quería expresar, las emociones que anhelaba compartir y las preguntas que deseaba hacerle a Ana sobre sus propias experiencias. Poco a poco, lo que antes era un torbellino de sentimientos se empezó a transformar en ideas claras. Comprendió que su abuelo había enfrentado adversidades que, aunque diferentes, resonaban en su propia vida. La valentía que había exhibido al tomar decisiones difíciles le servía como un faro, como un modelo a seguir en su intento por romper las cadenas de conformidad. Escribía con fervor, entendiendo que cada palabra era un paso más hacia la autenticidad. Mientras las horas avanzaban, Juan se dio cuenta de que necesitaba otro tipo de preparación. Una búsqueda más profunda de sí mismo. Justo cuando las palabras empezaban a fluir con claridad, una inquietud se asomó en su mente. Debería explorar sus propios miedos y deseos antes de abrirse a Ana. Con cada página escrita, fue reconociendo no solo las heridas, sino también las herramientas que había cultivado en su vida. Reflexionó sobre los retos laborales que había enfrentado. En su trabajo, había condescendido a quedar en segundo plano, evitando el enfrentamiento para no arriesgar ilusiones. Pero ahora, ese mismo impulso lo mantenía encerrado. ¿Era tiempo de exigir ser escuchado y valorado en su trabajo? Podía unir esas experiencias laborales con la búsqueda de su autenticidad personal. La conexión era clara.
Mientras más se adentraba en su historia familiar, más entendía el poder de la autenticidad. Decidió que no solo se abriría a Ana, sino que también estaba listo para confrontar a sus colegas, reclamar una voz en el ambiente profesional que había dejado de ser su hogar. Cada descubrimiento lo llenaba de un nuevo tipo de energía, una energía que desafiaba la complacencia. Cuando finalmente decidió que era el momento de hablar con Ana, la emoción lo consumió, llevando sus pensamientos a los secretos que podrían compartirse. La revelación que imaginaba podría abrir las puertas no solo a su pasado, sino también a un futuro que estaba comenzando a vislumbrar. Se dio cuenta de que estaba en un cruce de caminos. Un paso hacia la verdad de su historia familiar, y otro hacia un reconocimiento profesional. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó para dar el primer paso, consciente de que cada decisión contaba. A medida que se acercaba el momento de la conversación con Ana, el peso de lo que debía revelarle se hizo más intenso. La pregunta inquietante flotaba en su mente. ¿Sería ella capaz de aceptar no solo su verdad, sino también la parte más vulnerable de él? Así, comenzó a formular en su mente qué secretos podría haber en la vida de Ana que confirieran a su propia historia un significado aún más profundo. ¿Qué conexión compartirían sus pasados y cómo los transformarían juntos? Con cada pensamiento que pasaba, Juan se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba a punto de emprender. La necesidad de autenticidad se alzaba en él como nunca antes. Estaba preparado para ir más allá de su propio miedo y abrir no solo su corazón, sino también el camino hacia lo que podría ser una nueva forma de vida. Una vida que lo llevaría a confrontar sus propios fantasmas y los de Ana. Y fue en ese momento de preparación que, justo al terminar de escribir sus notas, se dio cuenta de que había dejado de lado un aspecto crucial. Su relación con su abuelo implicaba más que recuerdos. Podía revelar un legado que los uniera en una búsqueda conjunta. La idea de que Ana tuviera algo significativo que contar hizo que una nueva pregunta se instalara en su mente. ¿Qué revelaciones había guardado su familia que pudieran cambiarlo todo? El día llegó, y la luz del amanecer colaba rayos de esperanza a través de la ventana de Juan. Desde la noche anterior, las palabras que había escrito en su cuaderno resonaban en su mente con una firme claridad. Se sentía listo no solo para hablar con Ana, sino para despojarse de los grilletes que su pasado le había impuesto. Había comprendido que su historia no era solo suya, era un retazo de un tejido familiar más grande. Agradecido por la revelación, decidió que enfrentar su verdad sería el primer paso hacia un futuro que merecía construir. Al encontrarse con Ana en el café de siempre, la presión interna parecía desvanecerse. Ella, con su habitual calidez, le devolvió una sonrisa llena de confianza. Al ver el brillo en sus ojos, Juan recordó por qué había luchado tanto por este momento. Porque ella era su compañera, y juntos podían desentrañar no solo sus pasados, sino también sus futuros. «Hola, Juan. Estoy aquí. ¿Qué es lo que necesitas decirme?», preguntó Ana mientras se acomodaba. Sus palabras tenían un tono de expectativa, y Juan sabía que este era el momento adecuado para ser sincero. «Hay algo que debe salir a la luz, y no quiero ocultarte nada. He estado investigando sobre mi familia, sobre secretos que nunca supe». La sinceridad de Juan sorprendió a Ana, quien lo miró fijamente sin interrumpirlo. «Mi abuelo no es quien creía. De hecho, su legado está lleno de decisiones difíciles y secretos que han pesado sobre mí, y que pueden pesar sobre nosotros». Las palabras fluyeron con una intensidad que él no había anticipado, pero sabía que era lo que debía hacer. Ana lo tomó de la mano, dándole la fuerza que necesitaba. «Juan, nada de lo que me digas cambiará cómo me siento por ti. Estoy aquí para escucharte, pase lo que pase. También quiero que sepas que he tomado decisiones respecto a mi trabajo. Me he dejado llevar por la voz de otros, pero eso ha llegado a su fin. Estoy dispuesto a luchar por un lugar que merezco», confesó, sintiendo que cada palabra lo cimentaba más en su verdad. Con cada frase,
La tensión que había estado acumulando se deshizo, y la conexión entre ellos parecía volverse aún más fuerte, un puente que atravesaban juntos. Quiero que este sea el primer paso hacia un futuro lleno de verdad, sin secretos que nos dividan. Te quiero en esto, Ana. La luz brilló aún más en sus ojos mientras asintió con una sonrisa tranquila. Siempre estaremos juntos, Juan. El legado que construyamos en el presente es lo que importa. Pero, ¿crees que podrías contarme más sobre lo que has descubierto? La conversación se tornó en un intercambio sincero. Juan compartió la historia de su abuelo, las decisiones que lo habían marcado, y cómo había llegado a sentirse inmovilizado por el miedo a la historia que había heredado. Ana escuchaba atentamente, asimilando cada palabra. Ella cuenta sus propias luchas, cómo había enfrentado sus propias inseguridades con respecto a su familia. La conexión entre sus historias se fue entrelazando, revelando patrones de lucha y crecimiento. Así descubrieron el poder de la vulnerabilidad conjunta. A medida que intercambiaban secretos, se dieron cuenta de que ambos habían estado, a su manera, buscando un camino hacia la autovaloración. Juan sintió el aire más ligero al hablar. La carga de su pasado ya no parecía una sombra que lo aplastaba, sino la base sobre la cual construir un nuevo futuro. La conversación fluía con espontaneidad y ternura, ambos conscientes de que este era un nuevo comienzo. Finalmente, después de largas horas de diálogo, Juan miró a Ana a los ojos sintiéndose libre. He decidido que enfrentar mi legado es la forma de asumir mi vida. No dejaré que el pasado dicte mi futuro, y quiero que compartas ese futuro conmigo. Ana sonrió, su mirada rebosante de orgullo. Estoy aquí, Juan. Juntos podemos descubrir lo que este nuevo camino nos depara. La fuerza de sus palabras resonaba en cada rincón de la cafetería, y Juan comprendió que había alcanzado un hito vital. Con la decisión tomada y un nuevo propósito, Juan regresó a casa sintiendo que el sol brillaba con más intensidad. La transformación individual que había asumido lo había llevado a reconocer que no solo estaba rompiendo con el pasado, sino que estaba construyendo un futuro lleno de posibilidades. Así, con una confianza sólida y renovada, Juan se sintió capaz de confrontar todo lo que viniera. Había alcanzado un nivel de comprensión que le permitiría avanzar en su vida profesional. Ahora no solo estaba preparado para reclamar su espacio en el mundo laboral, sino también para abrazar la autenticidad en su relación con Ana. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado a través de su ventana, Juan sonrió. Había desafiado las sombras de su legado y se había reescrito a sí mismo. Ahora sabía que el verdadero camino hacia el crecimiento se daría a partir de su valentía, y estaba completamente listo para abrazar todo lo que venía. Este era el final del ciclo de duda y el comienzo de su historia de autoconfianza y amor. La transformación había tenido lugar, y Juan estaba más que preparado para vivir su verdad y construir juntos un futuro lleno de promesas. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión impactante. Necesitan suscribirse ahora mismo a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que este tipo de contenido llegue a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo Juan y Ana continuarán su viaje, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que deben ver esta conclusión inspiradora. Es el momento de mostrar su apoyo real.